Buenas noches, iglesia, espero que hayan tenido un excelente día. Mi nombre es Daniela Valiente, me alegra mucho de estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo tan especial de ISIC en casa, donde podemos aprender más de la palabra de Dios. En este día vamos a seguir aprendiendo sobre el Evangelio de Mateo, pero antes de comenzar quisiera orar. Señor, gracias en esta noche por todo lo que tú nos das, Señor, y porque aún de aquello que nos hace falta, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque estás a nuestro lado, porque te interesas por nosotros, porque sabes cada cosa, Señor, de nuestra vida. Jesús, en esta noche te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y yo te pido que tu palabra nos pueda enseñar más de ti. Yo te pido que pueda quedar tu palabra en nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos puedan volverse hábitos, Señor, puedan volverse primero acciones y después hábitos, Señor, y que sean hábitos espirituales donde nosotros podamos creer, ver y vivir, Señor, según lo que dice tu palabra, Señor, según el Espíritu y no según nuestra carne y nuestra humanidad. Señor, entregamos nuestras cargas y de pronto hoy estamos cargados, Señor. Te entregamos aquello, Señor, que hoy nos está preocupando, Señor, y lo entregamos a ti, Señor, para que tú obres, Señor, de manera sobrenatural en aquello que necesitamos un milagro. Te entregamos este resto de tiempo, Señor, ese resto de noche, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos entonces a seguir con el estudio del Evangelio de Mateo y vamos a estar viendo Mateo del capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el 13, Mateo 9 del 9 al 13. Yo les voy a leer inicialmente los versículos como esta historia en la Nueva Traducción Viviente. Jesús llama a Mateo. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de colaborador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos colaboradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron eso, preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con semejante escoria o malas personas? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Llegamos al relato que presenta el llamamiento de otra persona que llegaría a ser uno de los 12 discípulos y el autor de este evangelio que estamos estudiando. Quizás pareció inconcebible el hecho de que Jesús se acercara a una persona como Mateo para hacerle el llamamiento de ser su discípulo, por el hecho de que éste pertenecía a una clase social despreciable en su época, un publicano. Los publicanos no eran más que cobradores de impuestos. Para la época de Jesús, Roma ejercía su influencia sobre el territorio a tal punto que había establecido impuestos, y para ello escogía a algunos hombres de entre las provincias conquistadas para que ellos se encargaran de recolectar los impuestos y luego pagárselos a los romanos. Obviamente, al hacerlo así, los publicanos cobraban más de lo que Roma pedía, ya que de allí obtenían sus intereses haciéndose ricos a expensas de su propio pueblo.
Por tal motivo, un publicano era una persona muy odiada entre los discípulos, ya que aparte de explotar a sus propios compatriotas, era considerado unos traidores a la nación por no compartir el tradicional celo patriótico y estar apoyando a los conquistadores paganos. De hecho, los publicanos estaban considerados en la escala social más despreciable y baja de su tiempo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso lo dice en el versículo 9. Pareciera un versículo del cual no se puede hablar mucho, pero encierra una gran riqueza espiritual que nos enseña lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que son llamados por Él y aceptan seguirlo. Un versículo tan sencillo, pero que puede enseñarnos mucho acerca de la verdadera razón del ministerio de Jesús. Este acontecimiento aparece relatado en los 3 evangelios. Lo vemos en Mateo 9, 9 al 13, el que leímos, en Marcos 2, del 13 al 17 y en Lucas 5, del 27 al 32. También podemos observar que su llamamiento ocurrió después de la sanidad del paralítico, tal y como lo presentan los 3 evangelistas. Pasando Jesús de allí, dice que este evento ocurrió en la ciudad o en la región, de Capernaum. En este evangelio se le llama Mateo, mientras que en Marcos y en Lucas lo llaman Leví. Al estudiar el detalle de los acontecimientos en los 3, podemos deducir que se habla de la misma persona. Posiblemente su nombre de nacimiento fue Leví, en honor a una de las tribus de Israel, la sacerdotal, y paradójicamente alguien que tenía ese nombre se había dedicado a un oficio considerado inmundo entre su pueblo. A lo mejor fue Jesús el que le cambió su nombre de Leví a Mateo, nombre de origen hebreo que significa don de Dios. En la lista de los 12 discípulos aparece con el nombre de Mateo, y así en el resto del Nuevo Testamento, a excepción de los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas donde se relata su llamamiento. En general, la mayoría de los comentaristas desde la época de la iglesia primitiva afirma que Mateo y Leví son la misma persona. Esto de cambiar nombres no es nuevo en la Biblia. Podemos verlo con Abraham, que cambió a Abraham, Sarai cambió a Sara, Jacob cambió a Israel, Simón cambió a Pedro, a Juan y Jacobo fueron llamados Boanerges, a Saulo se le cambió a Pablo y así otros más. Como colaborador de impuestos, Mateo debió haber sido un hombre versado y con capacidad de escribir, talento que Jesús usaría para que años más tarde escribiera este evangelio. Muchos han llegado a decir que Mateo era una persona de pocas palabras, que no le gustaba atraer la atención hacia su propia persona, a diferencia de otros de los 12 discípulos. Es más, en este relato aparece hablando en tercera persona y no se identifica como el autor de este evangelio. No utiliza este espacio en estas páginas para relatar algo referente a él, sino que se centra en plasmar con gran ingenio la maravillosa persona de nuestro Señor al mostrárnoslo como Mesías. Esto nos habla mucho acerca de él. Sin palabras, vemos a un hombre que está interesado en fijar la atención en Jesús más que en su persona. Muchos afirman que esta no era la primera vez que Mateo veía a Jesús cuando le dijo que lo siguiera. Posiblemente ya lo había escuchado antes cuando dio el Sermón del Monte y posiblemente se había enterado de los milagros que realizaba. A lo mejor su corazón había ardido en emoción al escuchar al Divino Maestro hablar, pero pensaba que por su condición de publicano, uno de los peores pecadores, jamás podría estar junto a Jesús. No obstante, ahora Jesús lo invita a seguirlo y él, sin pensarlo, lo deja todo. Renuncia a las ganancias deshonestas, las comodidades de su vida de pecado para convertirse en un discípulo.
Aquel día Mateo lo siguió y se llevó únicamente su pluma con la cual escribiría este fantástico evangelio por inspiración del Espíritu Santo. Llegó a convertirse en uno de los 12 de Jesús y le sirvió el resto de la vida como su embajador. Esto es lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Todo comienza cuando Él nos llama, ya que sea su deseo en usarnos para su gloria y honra, y sin importar que se trate del peor de los pecadores. Qué incomparable y esperanzadora verdad de que todo aquel que es llamado por Jesús le espera no solo el perdón de pecados, sino también convertirse en un don de Dios, un instrumento por medio del cual manifestará a otros su inmesurable amor. En los versículos 10 y 11 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al parecer, después de ser llamado por Jesús para convertirse en uno de sus discípulos, Mateo decide invitarlo a su casa a comer, tal y como lo aclara mejor Lucas. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas 5:29. No obstante, no olvidemos que Mateo era publicano y como tal gozaba de un gran bienestar económico, por lo que debió tratarse de un gran banquete. Aparte de esto, Mateo invitó a otros publicanos y pecadores a esta celebración, por lo que Jesús se vio rodeado de todos ellos. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El verbo que se traduce como sentaron es sunanakeimai, que significa reclinarse, pues la costumbre de los judíos era de comer recostados sobre su codo izquierdo en una alfombra o almohadilla, alrededor de una mesa de unos 15 centímetros de altura. Jesús nunca rechazó la invitación para comer u hospedarse con alguien, sea cual fuera su posición social. Se fijaba en la persona y su necesidad, más bien que en sus costumbres y prejuicios. Mas no así los fariseos. Recordemos que los fariseos eran la secta religiosa judía mayoritaria en su tiempo. Su nombre significa separados y vivían de acuerdo a la ley de Moisés y una serie de tradiciones, entre las cuales se cuidaban de andar siempre ceremonialmente limpios, y para eso evitaban muchas cosas, entre las cuales estaba entrar en la casa de un pecador como un publicano. Sin embargo, ahora está Jesús sentado a la mesa de un pecador como Mateo, rodeado por pecadores. Por ello, los fariseos se indignaron. A lo mejor lo vieron desde lejos, porque en el verano las ventanas y las puertas de las casas de los judíos solían estar abiertas, a tal punto que se observaba todo lo que estaba pasando en el interior. Obviamente no tuvieron el valor de hacerle la pregunta directa a Jesús, sino que le preguntaron a sus discípulos. Cuando vieron eso, los fariseos dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero Jesús, que lo conoce todo, les responde a continuación, y su respuesta lo podemos resumir en que vino a llamar pecadores al arrepentimiento. En los versículos 12 y 13 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para poder responder Jesús a la crítica de los fariseos, los hizo de tres formas diferentes. Usó un símil donde compara la necesidad de que los enfermos necesitan un médico para ser sanados, ya que los sanos no necesitan a nadie. Y eso lo que hace es que nos hace pensar que es imposible creer que un médico odie estar con los enfermos y hasta huya de ellos, porque en realidad, si los quiere ayudar a ser sanados, tiene que estar en medio de ellos. Y eso no quiere decir que participe de las cosas que ellos hacían, Jesús, sino que estaba ahí para llevar salvación.
también un pasaje bíblico. Y es que los manda a estudiar un pasaje que se encuentra en Oseas 6:6, porque dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. La supuesta justicia de los fariseos había caído en puros ritos que se enfocaban más en las apariencias externas y dejaba a un lado lo más importante, la misericordia. Por eso Jesús les habló sobre ese pasaje. Y por último, Él expresa la esencia de su misión, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esa era la razón por la cual estaba allí. Sabía que eran personas necesitadas de Dios, necesitaban ser vistos con ojos de misericordia y Jesús estaba haciéndoles el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea más que cualquier cosa religiosa. Espera que su iglesia exprese su misericordia a los pecadores de este mundo, ofreciéndoles el camino de salvación a través del arrepentimiento. Y creo, iglesia, por último, para que terminemos terminemos con este pensamiento, y es que Jesús no solo nos perdonó, sino que también nos ha brindado de su misericordia para que nosotros la brindemos a los demás y también las otras personas puedan conocer de ese amor que hoy nosotros estamos tan felices de vivir. Señor, gracias por tu palabra, gracias por escogernos, gracias porque no es por nuestras obras o por lo mucho que sepamos o lo buenos que somos, sino que es gracias a ti. Ayúdanos a dar de tu amor y tu misericordia a todas las personas que están a nuestro alrededor y ayúdanos a ser sensibles a los necesitados, Señor, para darles de ti, Señor, para que podamos compartir de tu palabra, Señor, y de tus buenas nuevas. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, iglesia.